estado diabetológico, ¿no? Las pacientes que no eran diabéticas hacen su debut en el embarazo. Y las que ya eran diabéticas tipo 1, tipo 2, hay que aumentarle las dosis de insulina porque el embarazo va a agarrar su diabetes. Lo importante es que la diabetes mal controlada va a desarrollar un alto riesgo de complicaciones durante el embarazo, ¿no? Tanto maternas como fetales. La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por un común denominador, el aumento de la glucosa, que se conoce como hiperglicemia, que puede ser resultado o es un resultado de un defecto de la insulina. Este defecto puede ser por falta de secreción o alteración de su secreción, por falta de reacción a nivel de la célula blanco o por ambas, ¿no? Por secreción o por acción. Como ustedes sabrán, la hiperglicemia, o sea, la diabetes crónica, básicamente está asociada a daño a órganos blancos a largo plazo. Una diabetes no te mata en semana, ni te mata en, ¿no? Un poco, te mata durante largo, ¿no? Después de largo tiempo, hablamos de 10, 15 años. Los pacientes diabéticos que no se controlan van a tener serias complicaciones a nivel renal, como dice ahí, a nivel del corazón, los impactos en los pacientes jóvenes, como decía el doctor Villegas, el cardiólogo, ahora se ven pacientes de infartos diabéticos jóvenes, 30, 25 años, haciendo un infarto. Los nervios, la famosa neuropatía diabética, los riñones, muchos pacientes en diálisis, que también, un comentario de un colega que hacía diálisis, de 6 pacientes que tengo, me dijo 4 son diabéticos. Y los vasos sanguíneos, ¿no? Esas aplicaciones que usan para la reducción de sanciones de diabéticos que no han controlado su enfermedad, que han pensado que a ellos no les iba a dar, les dio. Entonces es importantísimo considerar que la enfermedad es crónica. Tenemos, si hacemos la clasificación en general del tipo de diabetes, hay un tipo 1, ustedes saben que es el que de nacimiento se puede decir que tiene básicamente deficiencia absoluta de insulina, nace con diabetes. Es básicamente de origen autoinmune y otras son idiopáticas, no sabe la causa. Hay también la diabetes tipo 2, que es la de los mayores de 40 años, que es la más frecuente, ¿no? Acá en el Perú hay más de 1,5 millones de pacientes diabéticos. Está aumentando. Y según dice el doctor Vega del continuado, cada vez se ve la diabetes a edades más jóvenes. Esto lógicamente por el sedentarismo, la ingesta de comida chatarra que hoy está de moda, etcétera, etcétera. Hay también el tipo 3, donde se ven otros tipos específicos de diabetes. Dentro de estos están aquellos pacientes que tienen defectos genéticos en la función celular, defectos genéticos en la acción de la insulina, ya tienen problema, ¿no? Ya básicamente a nivel genético. También se ve en enfermedades exóticas del páncreas, en otras endocrinopatías, en diabetes inducida por drogas, que vamos a ver, en infecciones. También hay otro, en este tipo 3 se consideran formas infrecuentes de diabetes inmune y también síndromes genéticos asociados con diabetes, síndrome de Down, síndrome de Turner, tienen cierta tendencia a tener, ¿no?, este tipo de problemas. El tema de hoy básicamente tiene que ver con la diabetes gestacional. La paciente que se embaraza y de repente dice, usted es diabética, ¿no? Y básicamente la diabetes gestacional se define como la intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad, que se reconoce por primera vez durante el embarazo y se puede o no resolver después de esto. Muchas pacientes diabéticas, ¿no?, que quedan en el embarazo, posteriormente desarrollan diabetes tipo 2. Y lo más importante, no solamente ellos, sus niños también suelen ser propensos a que cuando pasan los años, van a ser candidatos a tener diabetes, los niños de los pacientes diabetes. Entonces, si hacemos un resumen, hay diabetes gestacional tipo 1, tipo 2, una paciente que ya sufría estas enfermedades y se embaraza. Y la diabetes gestacional. Por eso es importante, después vamos a hablar de la asesoría preconcepcional. Una paciente que se va a embarazar, ¿no?, y dice, doctor, yo soy diabética, tengo diabetes tipo 1, tipo 2, y tengo que ver cómo está controlada su diabetes, entre la hemoglobina glicosilada, ¿no?, función renal, función ocular, etcétera, etcétera, para poder, ¿no?, permitirle quedar embarazada. Ya sabemos que la diabetes va a empeorar, ¿no?, su estado. Y también tenemos, como decimos, la diabetes gestacional, que repetimos, más del 90% de pacientes mujeres, el diagnóstico de diabetes se hace durante el embarazo. Por primera vez, ¿no?, se hace el diagnóstico de diabetes.
Acá pueden ver este esquema, ¿no? El 90% es gestacional, un 10% está tipo 1, tipo 2 es pregestacional. Importante, como mencionamos anteriormente, ¿qué efectos cumple o qué complicaciones puede tener la diabetes en el embarazo? ¿No? Y la otra pregunta, ¿cómo influye la diabetes, el embarazo en la diabetes? ¿No? De ambos lados, ¿no? El embarazo en la diabetes y la diabetes en el embarazo. Entonces, se ha visto que las mujeres con diabetes en el embarazo, que no son o son mal controladas, las complicaciones son las siguientes: la macrosomía. Ustedes han escuchado hablar que las pacientes diabéticas por este problema de hiperinsulinemia hacen que los queden grandes, ¿no? Mayor de 4 kilos acá en esta raza y mayor de 4,500 para los americanos, pero acá en Perú, en Latinoamérica, mayor de 4 kilos ya hablamos de macrosomía, feto macrosómico. Si en ecografía le ponen peso ahí finalizar el embarazo feto que pesa 400, 4,200, inmediatamente nos preocupamos, ¿no? Eso no es un feto grande. La pregunta es, ¿aguantarán parto normal? La mayoría pues terminan por cesárea, ¿no? Porque ese parto normal que vamos a obtener se va a obstruir el parto, se va a obstruir, así se llama, puede haber distocia de hombros, no sale por ahí. Entonces, los efectos macrosómicos, la mayor parte de veces terminan por cesárea. Igualmente, va a haber hipogénesis, aumento de la movilización, ¿no? De ácidos grasos, organomegalia, sobre todo a nivel del corazón. Puede tener problemas de cardiomegalia, ¿no? También se ha visto asociado ese aumento de la glucosa con el polidramo. Ustedes saben que el polidramo es el aumento del líquido amniótico, un IVA mayor de 24 a 25, ¿no? Y el polidramo también tiene sus complicaciones, ¿no? Pero el mismo hecho es el aumento del líquido amniótico. Disminución de la maduración pulmonar. Son niños que nacen con 4 kilos, 1 kilo, parecen atlas, de repente a las 24, 48 horas comienzan a tener problemas de respiración, porque la sustancia surfactante no actúa de manera adecuada y el niño que tiene problemas de enfermedad de membrana y orina, o sea, no pueden respirar. También va a haber hipoxia, acidemia, policitemia, ¿no? Trastornos a nivel metabólico, a veces hiperbilirubinemia en estos niños, hipoglucemias a veces. Son niños también que no llegan a término, sufren la prematurez. Esto tiene que ver mucho con la macrosomía, ¿no? Aumento de distensión de útero, los fetos postpartos prematuros también son frecuentes. La preeclampsia está asociada, el aumento de la presión arterial también es un amigo de la diabetes, que ve pacientes diabéticos que se presentan con preeclampsia. Como ustedes saben, la preeclampsia es el aumento de la presión arterial por encima de 140/90. El trauma obstétrico, que tiene que ver con la macrosomía, distocia de hombros, desgarro del cuello uterino, desgarro del periné, etcétera, etcétera. La cesárea está aumentando, obviamente, ¿no? Aumenta la frecuencia cesárea y acá faltaría agregar óbito fetal, ¿no? También el óbito fetal puede ser posible si esa paciente es mal controlada y evoluciona pésimamente en el embarazo. Entonces tenemos acá un esquema, ¿no? Que es la diabetes tipo 1, ¿no? Donde básicamente tener cuidado con los factores de tipo de malformaciones congénitas, ¿no? Porque actúa desde un inicio del embarazo. La diabetes tipo 2, la mujer que ya estaba, ¿no? Con ese diagnóstico y se embaraza, tener cuidado sobre todo en los pacientes que tienen que ver con el control de la hemoglobina glicosilada. ¿Cómo esta paciente que tenía diabetes tipo 2, cómo se está controlando, ¿no? Si es una hemoglobina glicosilada mayor de 10, yo no la voy a permitir embarazo. Entonces hay que controlar pésimamente. Si se embaraza va a ser, ¿no? Un problema grande. Entonces mejor primero le vamos a controlar el estado de diabetes y luego ya le podemos permitir el embarazo. Y por último la diabetes gestacional, que es la mujer que viene, pues ella muestra con diabetes al principio y en la segunda mitad del embarazo comienzan a aumentar sus niveles de glucosa. ¿Por qué decimos en la segunda mitad? Porque hasta la semana 24 el embarazo como que protege a la mujer con el aumento de glucosa, hay una mayor sensibilidad de insulina. Después vamos a ver el motivo. En todo caso, en la diabetes gestacional es importante saber si esta paciente pertenece a alto riesgo o es de bajo riesgo. Eso también nos ayuda un poco a hacer el control y el manejo de estos pacientes, ¿no? Hay alto riesgo, que vamos a ver. Entonces decimos que en la primera mitad del embarazo, digamos a la semana 20-24, el embarazo como que protege, ¿no? O sea, hay mayor sensibilidad de insulina. Entonces se produce una glucofenolisis, baja la glucosa, ¿no? Pero en estos pacientes, a cada semana como que no nos preocupa, no hacen todavía su debut.
y las pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, como que no necesitamos aumentar la dosis de insulina. Lo sabemos, hasta esta semana ayunan ahorita las hormonas que ustedes ven acá para hacer que aumente la sensibilidad a la insulina. No ocurre lo mismo en la segunda mitad, a nivel de la semana 24-28, donde el cortisol, sobre todo, y la prolactina, la prolactina, hace que se produzca resistencia a la insulina. Es ahí cuando ya comienza el problema, ¿no? Ya la paciente que no era diabética, vamos a hacer sus controles de glucosa y se lo encontramos alta, ¿no? Después una glucogenolisis, hay una intolerancia a la glucosa. Por eso decíamos que el embarazo, sobre todo a partir de la semana 24, es un estado diabetogénico. La paciente que recibe insulina, hay que aumentar la dosis de insulina. Y las que no eran, al principio tenían su control de glucosa normal, a partir de la semana, sobre todo si son de alto riesgo, ya van a tener que usar tratamiento para diabetes. Esto es un esquema bastante interesante lo que produce la hiperinsulinemia, ¿no? Perdón, la hiperglucemia, la glucosa, ¿no? La glucosa aumentada en una mamá, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es importante la hemoglobina en glucosidad que debe ser menos de 6.5% sal, ¿no? Por eso tengo una idea de cómo la paciente ha manejado su diabetes durante los últimos 3 meses, ¿no? Sobre todo para diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? Este aumento de la glucosa se va a producir en general disminución del flujo sanguíneo y disminución del oxígeno. Igualmente esta hiperglicemia va a producir una hiperinsulinemia a nivel fetal. Decíamos que esta hiperinsulinemia a nivel fetal producía por hidratos, ¿no? Que decíamos que una mayor de 24, en efecto, ¿no? Una diabetes mal controlada es probable que se multiplique con un polidrama. Y el polidrama de por sí, al distender el útero, que va a dar lugar a partos preternos. Una de las teorías por qué se inicia el parto de las contracciones es por su distensión de útero. Va a producir esta hiperinsulinemia fetal, macrosomía, efectos mayores de 4 kilos. Acá en el Perú tenemos un efecto que el mayor era de 10 kilos, comenzó con 10 kilos, ya se imagina, ¿no? Esto va a producir asfixia neonatal, trauma fetal al momento de nace por vía vaginal. También esta hiperinsulinemia va a producir organomegalia en este caso, sobre todo a nivel de corazón, produciendo en el recién nacido una cardiopatía obstructiva, miren, todas las complicaciones. La madurez pulmonar, la sustancia soportante por esta hiperinsulinemia se secreta poco. O sea, no todos sabemos que a la semana 34 ya teóricamente esto podría vivir intrauterinamente, ¿no? Pero en este caso no sucede eso. Nace con 36 semanas, 37, ¿y qué se va a producir? Como hay poca sustancia soportante, el bebé va a comenzar a respirar mal, va a comenzar a poner azul, aleteo, ¿no? Por el síndrome de distrés respiratorio, taquipnea, todo esto es importante porque todos los neonatólogos ya saben cuando sacamos estos de madres diabéticas que tienen que estar preparados para que este diabetes va a tener problemas de insuficiencia respiratoria. Hay movilización también, ¿no? De ácidos grasos, la captación de oxígeno va a disminuir, ¿no? Va a aumentar la eritropoiesis, va a haber ciertos trastornos a nivel, ¿no? De los metabólicos como la hidroglucemia, aumento de la eritrocitosis, aumento de la viscosidad sanguínea, aumento de las bilirrubinas, que puede ser trombosis de la vena renal. Entonces, miren ustedes, esto es un esquema bastante interesante, ¿no? Cómo este aumento de glucosa va a actuar a nivel de la placenta, a nivel del feto y al final a nivel de la recién nacido. Importante. Entonces, lo volvemos a repetir, hacer muy precozmente el diagnóstico de diabetes, corregir, ¿no? Los niveles de glucosa para evitar todo esto que vemos acá. Entonces, el segundo esquema, la diabetes tipo 1 y tipo 2 básicamente actúa a nivel de la organogénesis. Actúan tempranamente, cuando ya tienen diabetes mal controlada, y estas pacientes que tienen diabetes tipo 1 y tipo 2 van a actuar sobre todo en la organogénesis. O sea, va a haber mayor riesgo de abortos y de malformaciones congénitas. Hablamos, ¿no? Primer trimestre, segundo trimestre. En cambio, la diabetes gestacional, que es después de las 24 semanas, ya no tanto actúa sobre la organogénesis. Había hablamos de crecimiento y desarrollo, ¿no? 24, 28 más adelante. En este caso, lo que nos es que la hiperglucemia materna puede producir muerte fetal, fetopatías, macrosomía, hipoglucemias, hipocalcemia, hiperbilirubinemia, policitemias y síndrome de distrés respiratorio. Básicamente alteraciones en crecimiento y alteraciones a nivel metabólico. Entonces, ¿qué recomienda la Sociedad de Diabetes? Recomienda
es detección y diagnóstico oportuno, ¿no? En un momento, cuando viene la paciente, la primera consulta, pedimos glucosa, se recomienda realizar una vigilancia materno-fetal estrecha y el control glucémico, ¿no? ¿Esto para qué? Para disminuir la morbimortalidad. Recuerdo repetir, una paciente mal controlada, esa diabetes puede causar problemas graves a nivel fetal, inclusive la muerte fetal, ¿no? en muchos casos. Entonces, cuando hablamos en la clase pasada sobre consejería preconcepcional, hablamos sobre eso, ¿no? Toda paciente que vive, todo el cuadro, yo quiero mi esposo, de cuidar, como le vuelvo a repetir, a la pareja, que venga a la pareja. Lo primero que yo pido, aparte de pedir la analítica de rutina, ¿no? Sonogramas, hemoglobina, etcétera, pido pues su control de glucosa. Si veo que esta paciente pues, es una paciente ya diabética, ¿no? Con 1 o 2, y su hemoglobina glucosidad está muy alta, no le voy a decir no embarazo, esperemos un tiempo, vamos a controlar esa diabetes y cuando esté, ¿no? normalizada su nivel de glucosa, ahí sí le vamos a permitir el embarazo. En ese caso podemos, ¿no? indicarles anticoncepción por el tiempo que veamos necesario. El control glucémico estricto, decíamos que la hemoglobina glucosidad debe ser 6.1 menos. La hemoglobina glucosidad, como ustedes saben, indica más o menos cómo ese paciente está controlando su diabetes los últimos 3 meses. Esta clasificación de Priscilla White, que ustedes también de repente la van a usar, ¿no? en los videos cursos, es una clasificación sobre diabetes, que tiene que ver sobre, ¿no? también complicación con otros órganos. Después las vamos a volver a ver. Antiguamente esta clasificación era para no diabetes, para no embarazadas. Hoy en día, con la modificación que ha hecho un estudioso, el doctor Franklin, ahora sí se puede poner a las pacientes diabéticas embarazadas en esta clasificación. Es importante porque esta clasificación toma en cuenta el número de años y la alteración en órganos blancos, como después vamos a ver. Bueno, y el uso de ácido fólico siempre se recomendaba, ¿no? La consejería 400 miligramos por día, ¿no? Un año antes de la paciente que quede embarazada. No se recomienda el embarazo, hemoglobina glucosidad alta, ¿no? Si es mayor de 10, no se si tiene una nefropatía avanzada, por la diabetes, ¿no? Una paciente que es diaria, no va a recomendar que sería absurdo. Tiene una reproducción de creatinina menor de 30 mililitros por minuto, lo cual nos está indicando pues, que hay una seria afectación en el riñón, una creatinina mayor de 1,4 miligramos por decilitro, ¿no? Porque tiene una retinopatía poliplatina importante. Entonces, en estos pacientes, ¿qué nos está diciendo los controles laboratorios clínicos? Que por lo pronto no puede caer embarazada. El embarazo es diabetógeno, ya se lo mencionó por qué, entonces sería pues bastante riesgoso que esta mujer que quede embarazada. Decíamos que cuando hablamos de diabetes gestacional había pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo, ¿no? ¿Cuáles son las pacientes de bajo riesgo? Edad menor de 25 años, pertenecer a un grupo étnico o racial de bajo riesgo. Para mala suerte nuestra, todos los latinos todas las latinas son de alto riesgo, consideradas como de alto riesgo. Pero en todo caso, también de bajo riesgo, no antecedentes de diabetes familiares, un peso pregestacional y ganancia ponderal durante el embarazo normal. Ustedes saben que el embarazo hay un momento aproximadamente 12-14 kilos, ¿no? Entonces, si esa paciente es así, no hay problema, de bajo riesgo. No antecedentes de complicaciones obstétricas, sobre todo hablando de macrosomías fetales, ¿no? De preeclampsia asociada al embarazo, también la preeclampsia también asociada al embarazo. No antecedentes de alteraciones en la glucemia. Esta paciente nunca ha tenido diabetes, los controles son normales. Entonces, recomendaciones de escrutinio no se requieren en este grupo. Lamentablemente, repetimos, la raza latina es de alto riesgo, por el mismo sello, ¿no? La parte genética. Entonces, nuestros pacientes acá en Perú sí requieren escrutinio, porque son latinos, básicamente. Y acá tenemos cuáles son los pacientes de alto riesgo, los pacientes obesas, los que tienen carga genética de diabetes mellitus. Como saben, la diabetes mellitus tiene cierta tendencia a cognitiva de familiar y familiar, ¿no? Que tienen antecedentes de historia de intolerancia a los carbohidratos, que han tenido productos macrosómicos, que acá no tienen una glucosuria actual, o sea, la glucosuria es lo normal es más o menos 300 miligramos en 24, acá se tiene pues una cantidad mayor, o pertenecen a la población de alto riesgo como la nuestra. En estas pacientes que tenemos acá, que estamos repitiendo, incluidas nuestras pacientes, las mujeres peruanas, sí requieren escrutinio. Realizar en la primera consulta, tan pronto como sea posible, ¿no?
controles de glucosa. Y en caso negativo, así tengan por debajo de 100 o 90 la glucosa, como es de alto riesgo, yo tengo que, si sé que la paciente a la semana 24, ¿no? Porque este problema hormonal puede desencadenar problemas diabéticos, entonces yo tengo que repetir ese control a la semana 24 y 28. Ya si me sale negativo, ya con cierta tranquilidad puedo decir, bueno, ya entra en un embarazo normal. Siempre repetir, ¿no? Sobre todo la curva de tolerancia a la glucosa también la puedo hacer, que se hace en estas semanas. Entonces, ¿cómo se hace el tamiz de glucosa? Se hace con 50 gramos de glucosa oral, se determinan los niveles de glucosa plasmática después de una hora. Se puede realizar en cualquier momento del día, sin importar, ¿no?, la última comida. Lo normal es menor de 129 miligramos por decilitro. Así salga normal, si esta paciente es de alto riesgo, yo tengo que hacerla repetida a las 24 y 28 semanas por los conceptos, por los que dijimos anteriormente. Entonces, el tamiz de glucosa anormal se considera mayor de 130 y mayor de 140. Lo que seguimos actualmente es el mayor de 130 porque tiene una sensibilidad del 90%. Cuando tienen este tipo de resultados en el tamiz de glucosa, se procede inmediatamente a hacer las pruebas de tolerancia a la glucosa, ya con bueno, todos vamos a dar la prueba de tolerancia que se hace a la semana 24. Si en este tamiz de glucosa encontramos una cantidad de 180 miligramos por decilitro, ya se hace el diagnóstico inmediato de diabetes mellitus, ya no requieren pruebas de tolerancia, ya se hace el diagnóstico inmediato de que tiene diabetes mellitus estacional. Cuando son mayores de 30 años, el punto de corte sería 170. En estos casos ya no hay necesidad de hacer pruebas de tolerancia, ya el diagnóstico está cantado, tiene diabetes mellitus. Entonces, la detección de la diabetes gestacional procede directamente con pruebas de tolerancia oral a la glucosa en mujeres con 3 o más factores de riesgo con antecedentes de diabetes gestacional, siempre y cuando se confirme glucosa central en alumno menor o menor a 126 miligramos por decilitro. Entonces, la detección de la diabetes gestacional se hace con las pruebas de tolerancia, ¿no?, a las 24 y 28 semanas, ¿no? Tiene que tener un ayuno mínimo de 8 horas y no requieren repetición previa de carbohidratos. Lo que seguimos actualmente son las recomendadas por la Asociación Americana de Diabetes, ¿no?, que se hace a las 24 o 28 semanas con una carga de 75 gramos de glucosa, y estos son los valores que deben salir, ¿no?, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Basta que tenga 2 valores alterados para considerarla ya paciente diabética, ¿no?, la Sociedad Americana de con 75 gramos de glucosa. Entonces, hacemos repetimos estas pruebas de tolerancia a la glucosa, se hacen a la semana 24 o 28. Hay un estudio Hope, lo puse acá para comentarles, esto es bastante importante. Este estudio también se hacía con 75 gramos de glucosa, ¿no?, y se hacía a las 24 o 28 semanas, pero cualquier valor alterado se consideraba como anormal. Pero el problema es que el punto de corte bajó, ya no era 95, era 92. Lo importante de este estudio es que asociaba estos niveles de hiperglucemia con resultados totales, o sea, tanto nivel de glucemia, tanto puntaje de agua, ¿no? Es interesante, ¿no? Asociaba la complicación que podía tener estos altos niveles de glucosa con el agua total. Hoy en día ya no se usa mucho porque este que bajó del corte del nivel basal del 95 al 92 hizo que se diagnosticaran muchos más pacientes con diabetes, claro, para dejar un montón de problemas a nivel de salud pública. Entonces ya no se usa. Pero es interesante tener en cuenta porque hace algún tiempo se usaba. Y lo importante que consideraba, ¿no?, relacionaba el valor de glucemia con las alteraciones recién nacidas, básicamente con el agua total. Entonces, el diagnóstico de la glucosa básicamente se hace glucosa en ayuno mayor de 126 en 2 ocasiones, ¿no?, o una glucosa mayor de 200 en una sola oportunidad, o un tamiz alterado, como mencionamos, ¿no?, mayor de 180 o mayor de 170, con unas curvas de tolerancia también, según la Sociedad Americana, alteradas, ¿no?, tenían que tener 2 o más valores alterados. Pero ¿qué pasaba si estas pacientes en las curvas de tolerancia tenían un solo valor? Entonces se mencionó que estas pacientes se les catalogaba como intolerantes a los carbohidratos. Clínicamente eran indistinguibles de los que tenían 2 valores alterados. ¿Por qué? Porque el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 posterior al embarazo eran casi iguales. Entonces, se recomienda en estos pacientes que tienen un solo valor alterado, deben tener el mismo seguimiento que las mujeres con diabetes gestacional ya no francamente diagnosticada.
¿Cuál es el seguimiento laboratorial, ecográfico, el crecimiento fetal, etcétera, etcétera, ¿no? Y apenas digamos que haya alguna alteración que pueda sugerir que esa diabetes con un solo dólar está dando problemas en el crecimiento fetal, recomiendan iniciar las medidas farmacológicas consideradas para el manejo de la diabetes gestacional. Importante considerar eso. Decíamos al principio que la clasificación de Priscilla-White al principio era para no embarazadas, ¿no? Y eso me pareció muy importante porque toma en cuenta los años de evolución de la enfermedad de la diabetes y los órganos blancos afectados. Entonces, Franklin hizo una clasificación muy interesante, donde clasificación según la glucemia basal puso clase, las pacientes que tenían clase de glucemia basal menos de 105, las puso en la clase A1. Las que tenían de 105 a 129 en clase A2. Y las que tenían mayor de 130 en la clase B1. Entonces, la clase A1 y A2 se consideraban la clasificación de Priscilla-White, entraban en la clase A. Solamente el tratamiento con dieta. En cambio, la clase B, que ya tenía, ¿no?, mayor de 130, las ponía en categoría B, o las pone actualmente, ¿no? Entonces, esta clasificación ya se puede entrar también para las pacientes embarazadas. Y lo importante es que acá tomen en cuenta los años de evolución, ¿no?, y la complicación a nivel de órganos blancos, ¿no? Renal, vascular, poliarteria, etcétera, etcétera. Entonces, actualmente se puede hacer el caso contra la clasificación de Franklin, ¿no?, que la clasifica en 3 grupos. El tratamiento de la diabetes, una especie de diagnóstico de diabetes gestacional, esta paciente tengo que enseñar, usted tiene que hacer primero dieta. Entonces nosotros trabajamos con quién, con la nutricionista, cuando mandamos a nutrición, entonces es una paciente obesa, ¿no?, un IMC mayor de 23, 24. Muchas veces solamente con dieta y ejercicio la paciente no requiere insulina. Siempre lo primero que se hace es tratar un tratamiento con dieta y ejercicio. Entonces la nutrióloga, la nutricionista le va a dar una dieta especial, tratando de evitar los carbohidratos, después vamos a tratar eso, tratando de ver los alimentos, su nivel insulínico, que es importante. Y si al final estos dos tipos de tratamientos no dan resultados, pasamos a la insulina. La insulina actualmente es el medicamento farmacológico más indicado en la diabetes. Antiguamente no se indicaban los anticonvulsivantes orales, entre la metformina, que decían que pasaba a nivel fetal y podía producir más importancia en el feto. Hoy en día se está dando en algunos protocolos de algunos hospitales también los anticonvulsivantes orales, también se está dando, ¿no? Hay que ver, si el paciente no puede, no es, digamos, tiene resistencia, tiene, digamos, alergia a la insulina, ¿no?, o no se puede poner la insulina, se puede dar anticonvulsivantes orales. Entonces, en cuanto a la insulina, porque tenemos rápidamente la animal, la humana, hay análogos de la insulina, hay una variedad terrible de insulina, la rápida, la intermedia. En el seguro se usa la rápida y la intermedia. La meta terapéutica del tratamiento con insulina es tener una glucosa central en ayunos entre 60 y 90 miligramos por decilitro. En la primera postprandial debe ser menor de 140, en la segunda hora puede ser 120, ¿no? Ahora, si el crecimiento fetal, en la semana 24, 28, 30, hacemos en ecografía, que ese crecimiento fetal está aumentando por encima del 90, entonces estos puntos de corte van a variar, ¿no? Tienen que ser un poquito más estricto. Entonces, glucosa en algunos menor de 80 y a las 2 horas menor de 110, varía esto, porque está variando, porque ese efecto está aumentando el tamaño demasiado. Entonces tenemos que ser un poquito más estrictos en nuestros puntos de corte. El automonitoreo es importantísimo. Toda paciente que use insulina tiene que controlarse con el famoso glucómetro que ustedes conocen. Hay que concientizar a la paciente. Uno no va a estar pegado, ¿no es cierto?, a la paciente, tiene que ir la misma. Que pasa con su salud y así se le dice, usted preocúpese, yo la voy a orientar, no todo lo tiene que hacer, pero la preocupación, la persona, el personaje importante en este problema es usted. Toda mujer embarazada con diabetes debe realizarse el automonitoreo con el glucómetro mínimo 3 veces al mes, ¿no?, porque está usando insulina, ¿no?, y determinar la glucosa central, o sea, en el laboratorio, básicamente en ayuno y postprandial, ¿no es cierto?, básicamente también semanalmente. Entonces es importante el automonitoreo. El paciente que tiene que ver qué come, qué no come, cómo se controla su glucosa, porque venimos a saber que si la glucosa está alta tenemos que aumentar los niveles de insulina, ¿cierto? Entonces el automonitoreo es importante, decirle a la paciente diabética que se compre su glucómetro, enseñarle a usar el glucómetro, un cuaderno, ahí ponga todos los
los controles, los niveles que está aumentando inmediatamente en los comunes. En cuanto al tratamiento nutricional, la ganancia de peso en la mujer debe ser la adecuada. Ustedes saben que más o menos una mujer en brazo aumenta de 12 a 14 kilos, ¿no es cierto? Mantener el control glucémico en el glucómetro para evitar la cetonuria y los episodios de hipoglucemia. A veces también podemos exagerar con la dosis terapéutica de insulina y producir lo contrario, la hipoglucemia en la paciente, y también en el vecino femenino, ¿no? En efecto, se ha visto que la hipoglucemia es más mortal que la hipoglucemia, y ya, esto puede causar la muerte de una mujer. Hay que tener mucho cuidado con la dosis terapéutica, la dosis que damos de insulina. Toda paciente diabética ya sabe, señora, no puede comer, lo que decimos, no puede comer azúcar, o tomar azúcar ni comer mucho carbohidratos, o sea, papa, tallarines, pan sobre todo, ¿no? Entonces, pacientes con tratamiento con insulina requieren dieta personal y de población nocturna. El total de calorías se relacionará en quintos con secos. Más o menos lo recomendable en la dieta, un paciente de peso normal debe consumir en el NAC, ¿no? 30 kilocalorías por kilo. Si son con sobrepeso hay que bajar, porque es una gordita, se baja a 25. Si tiene mucho sobrepeso, a 12 a 15. Y la paciente no está desnutrida, la aumento para 40 kilocalorías. Entonces esto tiene que ver la nutricionista de acuerdo al peso. Trabajamos juntos. En el Ministerio de Salud está el informe de nutrición, informe de calidad a quienes pedimos interconsulta. La composición de los alimentos debe ser 40 a 45% carbohidratos, 20 a 25% proteínas y 30 a 40% grasas. Si ustedes le mencionan esto a un paciente, le están hablando en chino, ¿verdad? Doctor, ¿qué es eso? Entonces me dijo a mí la doctora Verónica, la nutricionista, doctor Díaz, la mitad del plato, verduras, la otra mitad de la mitad, proteínas, carne de cerdo, de vaca, y la otra mitad de carne. ¿No? De esa manera la paciente va a entender, y de esa manera se cumple lo de acá. Se cumple lo de acá, ¿no? 40 a 45 carbohidratos, 20 a 25 proteínas, 30 a 40% de grasas. Es mitad del plato verdura, la otra mitad proteínas y la otra mitad carbohidratos. De esa manera la mayoría va a entender, no se va a meter de la mitad del plato carbohidratos, ahí la rea que necesitamos. Este es importante para los nutricionistas, los índices glucémicos de los alimentos. Hay alimentos que los bebés no pueden consumir de manera frecuente. Entonces acá usamos la sacarina que usan los bebés, que no básicamente no es para el azúcar, ¿no? Las papas, todos estos son los alimentos que el paciente no debe consumir de manera frecuente. Ojo, pero tampoco puede decir, señora, usted no puede comer arroz, no puede. No, todos los días tenía arroz, papas hervidas, la mitad del plato con papa. Eso es hay que mantener bien a la cabeza. Estos son los alimentos que se llaman buey, ¿no? Que también hay que decir. Pero claro, esto no quiere decir que no pueda comer nunca esto, ¿no? Doctor, nunca puedo tomar un vaso de cervecita que es agua, ¿no? Sí, pues hay que tomar un vaso, dos de vez en cuando, no son muy graves. Entonces, esto es importante que la paciente tenga en su cocina, debe tener esto. Lo que debe, lo que no debe, lo que debe comer. Se llama índice glucémico. Digamos, es el potencial de los alimentos para subir la glucosa. Eso lo hace como el índice glucémico. En cuanto al ejercicio, no existe evidencia suficiente que esto pueda ser muy importante, salvo en las pacientes obesas, colesterol alto, que tengan presión alta, en ellas sí, ¿no? Pero en general sí se recomienda el ejercicio, ¿no? Caminata de 20 a 45 minutos, 3 veces a la semana, ¿no? Es importante, ¿no? Sobre todo las gorditas, las que tienen colesterol alto, las hipertensas, y eso se recomienda. En general se debe recomendar. Bueno, el tratamiento con insulina, vamos a ser muy breves, se debe considerar cuando la dieta y el ejercicio, decíamos, no logran las cifras meta en un periodo de 2 semanas, ¿no? Ahora, en cuanto a la dosis, la forma de administrar, el tipo de insulina, varía entre los protocolos de cada institución, pero acá tienen básicamente en la imagen los tipos de insulina que tenemos hoy en el mercado, la intermedio humana recombinante, la insulina análogos de la insulina, ¿no? La insulina listo, la estatal, la activa. Estos están dando en el seguro actualmente, ¿no? Porque tiene que también es insulina de acción rápida. Acá tienen algunos aspectos farmacológicos del tipo de insulina, siempre considerar, ¿no?
el costo también, cómo administrar, en qué tiempo. Normalmente se administran 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes del almuerzo. Y en la noche se da la insulina, Ahora se puede combinar la insulina de acción rápida con el claro que sí. Lo importante, no hay una dosis máxima. Lo importante es controlar el nivel de glucosa, ¿no? Entonces, esta combinación de acción rápida de insulina dice 30 minutos antes del desayuno de cena. En general, los requerimientos para la insulina es de 0.3 a 1.5 unidades intencionales por kilo de peso real. Se recomienda empezar con dosis bajas, ¿no? Controlar esto según los resultados del laboratorio. Pero acá tiene más o menos, ¿no?, lo que son las recomendaciones. Como ven, a partir del segundo o tercer trimestre, que es cuando el embarazo se hace diabetógeno, aumentan los requerimientos de insulina, ¿no? Pero eso requiere, cada paciente es un paso individual, ¿no?, de acuerdo a su evolución de la enfermedad, a la respuesta de la insulina, etc. Acá también una recomendación, dice la dosis total, 2/3 en el desayuno, 1/3 en la cena. Acá también ven 2/3 en la MPH, la combinación de ambas insulinas. Repetimos, siempre se recomienda iniciar con la dosis mínima, ¿no?, porque no viene que una dosis máxima puede causar hipoglucemias en la mujer. Repetimos también, ¿sí?, en efecto, ¿no?, eso puede producir la muerte también a nivel de la madre. Se tiene mucho cuidado cuando la mujer usa insulina. Estas son las metas del control glucémico, que se ven rápidos, ¿no? Acá pueden ver sus imágenes, el aliento menor de 95, corporal menor de 140, corporal y trabajo de pato, siempre teniendo en cuenta el control de la hemoglobina y glucosidad, que debe ser entre 5 y 6%. ¿No? Esto nos da una idea de cómo estamos controlando la glucosa en esta paciente. Rápidamente, lo que es el efecto de los tratamientos de los antiglucemiantes orales, varios colegas actualmente no dan, como tiene un poquito de miedo a dar antiglucemiantes orales, es el que pasa el efecto, ¿no? Porque dice, pero se ha visto que la metformina tiene un efecto similar a la insulina, no aumenta el riesgo de teratoxicicidad, que antes se creía que sí, cruza la placenta y podría producir sobre todo hipoglucemias. La paciente debe ser informada. En muchos casos raros, muy casos están dando metformina o antiglucemiantes orales, ¿no? Pero lo importante, ¿no?, que se puede dar posibilidad de desarrollo, en ciertas precauciones. En cuanto a los trastornos de la tiroides y el embarazo, ustedes saben que el embarazo tiene una tendencia a la hiperfunción de la glándula tiroidea, o sea, hace que produzca más hormonas, ¿no? Aumenta la glándula un 10% su tamaño en hiperplasia glandular en las pacientes embarazadas del tamaño de la hormona tiroidea, ¿no? Durante el embarazo, en los países también es importante considerar la deficiencia de yodo. Muchas veces los cuadros de hipotiroidismo no solamente son por la enfermedad de Hashimoto, ¿no?, autoinmune, ustedes se recordarán, ¿no?, hipotiroidismo. En el Perú hay gran tasa de pacientes que tienen deficiencia de yodo, sobre todo en las deficiencias alcalinas, que es la primera causa del hipotiroidismo, ¿no? Igualmente, sabemos que la producción de T3 y T4 aumenta, ¿no?, un 50% en el embarazo, junto con un aumento del 50% de los requerimientos de yodo. Pues decíamos que en las zonas alcalinas el hipotiroidismo es frecuente por deficiencia de yodo, no por la enfermedad de Hashimoto, que es la otra causa, ¿no?, de hipotiroidismo. Estos cambios fisiológicos que se producen en el embarazo y se pueden resultar en hipotiroidismo en las etapas tardías del embarazo en mujeres con deficiencia de yodo que eran tiroideas en el primer trimestre, porque aumenta el requerimiento conforme pasan las semanas. Importante considerar. Acá vemos lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Hay un aumento del 50% del requerimiento de yodo, aumentan la producción de hormonas tiroideas. Esto es importantísimo. La hormona gonadotropina, cuando comparte la cadena alfa de la TSH, entonces sabemos que es importante. A veces en el primer trimestre del embarazo puede haber en pacientes con respuestas por supuesto, sobre todo cuando hablamos de tirotoxicosis estacional, que es un hipertiroidismo que se produce en la primera mitad del embarazo, tiene que ver con esto. La gonadotropina estimula la glándula tiroides en el primer trimestre, hasta la semana 12. Y esa es la causa de la famosa tirotoxicosis estacional, que es la diferencia de la enfermedad de Graves, ¿no?, es básicamente por origen autoinmune. Entonces acá tienen lo mismo. Entonces tenemos el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Ambas enfermedades pueden causar graves problemas en el embarazo si no se tratan, ¿no?
El hipotiroidismo es la segunda causa de complicaciones endocrinológicas. La primera es la diabetes. Entonces puede haber un hipotiroidismo primario que tiene una incidencia de 0.4 y un subclínico. ¿No? En subclínico, al igual en el hipotiroidismo y en el hipotiroidismo hay un primario y hay un subclínico. El subclínico ya vemos de qué se trata. ¿No? Este subclínico tiene una incidencia más aumentada, un 3%. La enfermedad autoinmune o de Hashimoto, es la causa más frecuente del hipotiroidismo. Pero aquí en Perú, la más frecuente es por deficiencia de yodo, que vamos a repetir. El hipotiroidismo complica entre 0.2 y 1% de los embarazos. Ahora, ¿qué puede provocar el hipotiroidismo en una mujer embarazada que se controló mal? Hay un aumento de la pérdida fetal, 20%. Hay alteraciones estructurales, 20%. Está asociado a la preeclampsia, sí, un 44%. A la anemia, un 73%. Al desprendimiento de placenta, 20%. A la hemorragia postparto, 20%. Bajo peso al nacer, 30%. Entonces, este hipotiroidismo puede dar graves complicaciones a nivel fetal, ¿no es cierto? Que puede poder sufrir la muerte fetal. Dentro, decíamos, de esta etiología, la tiroides Hashimoto, que es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Es básicamente una enfermedad autoinmune, como nos hablaba. Hay anticuerpos antiperoxidasa y antiglobulina. O sea, es una enfermedad autoinmune. La prevalencia es del 8 al 10% cuando la infusión de yodo es adecuada. Cuando no es adecuada, es la primera causa del hipotiroidismo. Esto lo debemos repetir en nuestro país. Hay también un hipotiroidismo secundario, debido al tratamiento relativo, que puede ser quirúrgico o farmacológico. Estos pacientes han sido, pues, se le han hecho tiroidectomías, obviamente van a tener menor cantidad de expresión de hormona tiroidea, o las que reciben farmacológicos, como por ejemplo los que pueden ver acá, antitiroideos, amiloidonas. Acá, por ejemplo, el sulfato ferroso es importante y el nitroso de aluminio. Esto siempre damos a los pacientes embarazados. Y sin embargo, podrían producir cuadros de hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque altera la absorción intestinal de la tiroxina, cuando está recibiendo cuadros, ¿no? Tratamiento para el hipotiroidismo. Pero estas pacientes importantes, que la levotiroxina que se da para lo que es el hipotiroidismo, se ve con 4 horas de separación, ¿no? Otros fármacos son los inhibidores de interleucina 2 y 3. Entonces, estos fármacos también pueden producir hipotiroidismo, ¿no? Por una reducción de las hormonas tiroideas. Acá quería enseñar realmente lo que hablamos de la causa más frecuente en Perú es la deficiencia de yodo y todo. Este es un mapa, ¿no? De todo lo que es zonas de deficiencia de yodo, sobre todo está acá en Perú. Entonces, en cuanto al tratamiento, en cuanto al diagnóstico, el hipotiroidismo manifiesto primario se diferencia del subclínico por lo siguiente. El primario, hablamos de primera Hashimoto, que vamos a encontrar en el laboratorio una TSH elevada, ¿no? Quiere ser funcional a la tiroides. Y una concentración de T4, ¿no? Disminuida. Eso es lo típico, ¿no? TH elevado, T4 es hipotiroidismo. En cambio, el subclínico, que es casi la mayor parte de veces, encontramos que hay una elevación de la TSH y un T4 normal. Es poco probable que tuvierais, o sea, algunos autores dicen, en estos pacientes, que son la mayor parte de casos, que también tiene que ver con la deficiencia de yodo. Básicamente la conducta es observación, ¿no? Hipotiroidismo subclínico también se puede ver en estos casos. Pacientes con hipotiroidismo subclínico diagnosticadas por primera vez en el embarazo. Mujer hipotiroidea que descontinúa su tratamiento y requiere mayor dosis o no es consistente tomando su medicamento. Aquella mujer en la cual su función tiroidea está afectada por el uso de medicamentos, como vimos anteriormente, ¿no? También son cuadros que embarcan lo que es hipotiroidismo subclínico. En general, el tamizaje no se recomienda para el hipotiroidismo subclínico. Solamente realizar la evaluación hormonal en pacientes con clínica o historia de enfermedad, pacientes de alto riesgo, ¿no? ¿Cuáles son de alto riesgo? Las que tienen clínica de hipotiroidismo o que tienen disfunción tiroidea, que han tenido antecedentes de disfunción tiroidea, aborto, cirugía, ablación de la tiroides, tienen portadores anticuerpos antitiroideos, que hablamos antiperoxidasa y antiglobulina, son pacientes que tienen diabetes tipo 1, han recibido radioterapia, obviamente tratar con anulares del tejido tiroideo, mujeres que están recibiendo tratamiento con litio o aminoterona, que están con divergencia, ¿no? Básicamente en lo que es la dieta, pacientes con infertilidad, aborto, parto pretérmino, que son de alto riesgo, donde tienen necesidad de un tamizaje.
pacientes gorditas, tienen menor de 40, historia familiar o difusión tiroidea o enfermedad materna mayor de 18. Entonces, en esos pacientes sí se debe hacer el estudio. El diagnóstico puede ser clínico en base a lo que ven acá. Hay una reducción del hipotiroidismo a diferencia del hipertiroidismo, del hipermetabolismo. En el hipotiroidismo está el hipometabolismo, ¿no? Hay reducción de la actividad metabólica. Solo el 30% de los pacientes que tienen hipotiroidismo pueden desarrollar síntomas. Y estos síntomas a veces son un poquito difíciles de hacer el diagnóstico porque se parece mucho a los del embarazo, ¿no? Dice acá, ¿no? Indistinguibles de los embarazos, cansancio, estreñimiento, calambres, incrementos de peso, pero siempre considerar que hay síntomas clínicos del hipotiroidismo, como son intolerancia al frío, edema, síndrome del túnel del carpo, piel seca, caída de cabello. La presencia de voz, o sea, el tratamiento de la tiroides no es una ley frecuente. Acá pueden ver la imagen de un paciente hipotiroideo, ¿no? Donde ven síntomas y síntomas, depresión, cambios de ánimo, pérdida de presión, suba de peso, dolor muscular, interrupción del sueño, uñas quebradizas, escasa ceja, cambios en el fondo de ojo, ronquera, problemas de las cuerdas vocales, frecuencia cardíaca lenta, ¿no? Importantes. Es un par de decíamos que a veces es muy difícil si no lo sospechamos, porque los síntomas y signos son muy parecidos a los del embarazo. En el laboratorio es importante considerar que todo la TSH, ¿no? Acá pueden ver los valores en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Lo que es la meta del tratamiento con levotiroxina es básicamente alcanzar niveles de TSH menores de 2.5, ¿no? Esto, obviamente, en ausencia de reserva tiroidea, pacientes que no han hecho cirugía, no han hecho tiroidectomía o tienen una relación con dióxido relativo. En estos pacientes se aconseja aumentar de un 25% la dosis habitual de tiroxina confirmada la gestación, entonces aumentar los niveles de levotiroxina. En la gestación, básicamente lo que se consigue es normalizar la función tiroidea lo más rápidamente posible y alcanzar los niveles de TSH dentro de los valores normales. Cada hora que se da no es lógica de que se acostumbre a la levotiroxina. A dosis altas de 2 a 2.4 microgramos por kilo 24 horas. Posteriormente se va bajando según las pruebas de presión tiroidea. La dicen, ¿no? Deberán repetir los 30-40 días, lleva 4 o 6 semanas hasta la semana 20, y como mínimo una vez entre las semanas 26 y 32. ¿Esto para qué? Para ajustar las dosis según los análisis del laboratorio. En el puerperio se recomienda volver a la dosis de la levotiroxina preconcepcional, o sea, antes de embarazada, o reducir en un 25% de veces, ¿no? Siempre valorar los niveles de TSH, que es el marcador del laboratorio, en la visita de cuarentena. Este en cuanto al hipotiroidismo. Ahora, en cuanto al subclínico, los niveles de corte son un poquito más bajos, con los 3 se considera el nivel de valor normal de los 3 litros menos de 4,0 en unidades por litro. Decíamos que en el subclínico normalmente no se da levotiroxina, porque como la T4 está normal, lo que aconsejan es la observación, o sea, observar a esa paciente como evoluciona, ¿no? Hacer sus controles cada cierto tiempo de receptor TSH, T4. Entonces, según eso, en algunas pacientes se puede o no se puede dar, ¿no?, levotiroxina, en el hipotiroidismo clínico. Entonces, se recomienda dar en qué pacientes que tienen anticuerpos positivos, ¿no?, TPO, una TSH mayor que el rango de referencia específico del embarazo. También se recomienda dar terapia con levotiroxina en mujeres con anticuerpos negativos, pero que tienen una TSH mayor a 10. Eso está indicando que está haciendo resultado del levotiroxina. La terapia con levotiroxina se puede considerar, según la evolución clínica y la mayoría de los parámetros, en mujeres con anticuerpos positivos con presentación de TSH mayor de 2.5, ¿no?, que son tratados por debajo del límite superior del rango de referencia específico del embarazo. También se puede considerar el uso de la levotiroxina en mujeres que tienen anticuerpos negativos, pero con presentaciones de TSH mayores que el rango de referencia, básicamente, ¿no?, específico del embarazo. En quienes no se recomienda dar levotiroxina en los subclínicos, son la mayor parte de casos, en pacientes que tienen anticuerpos negativos con el TSH normal, dentro del rango de referencia, ¿no?, el embarazo, o tiene menor de 4.0 millones, como mencionamos anteriormente. En estos casos no se recomienda dar levotiroxina.
Esto brevemente es básicamente lo que mencionamos anteriormente. En el Perú el hipotiroidismo más grave son las inmunodeficiencias de sal y oro. Entonces, se recomienda en la preconcepción dar 5 microgramos en 24 horas, durante el embarazo y lactancia entre 150 a 200, en la gestación múltiple 300, nunca sobrepasar los 500. ¿No? En la ciudad con una alimentación normal no se requiere un suplemento de hierro. Pero las otras altoandinas, sí, lo que decíamos, es la primera causa del hipotiroidismo. Ahora, en cuanto a lo que hablamos del hipertiroidismo, que constituye una de las alteraciones tiroideas más frecuentes, se presenta aproximadamente en 0.05 a 0.14 grados. Entre las causas que producen hipertiroidismo están la graves, el bocio multiplural tóxico, el adenoma tóxico, la tirotoxicosis facticia, la tiroiditis subaguda, la tiroiditis silente y la tirotoxicosis profesional transitoria. Esta última y la enfermedad grave son las que más frecuentes se ven durante el embarazo. Esta tirotoxicosis decíamos que era sobre todo producida en el primer trimestre de la gestación por el aumento de la gonadotropina, como veremos acá. El diagnóstico dice acá: las manifestaciones del hipertiroidismo durante el embarazo suelen estar enmascaradas porque sus síntomas se solapan con los de la gestación, muy parecido al hipotiroidismo, ¿no es cierto? Ambos comparten síntomas y signos comunes debido al hipermetabolismo, como por ejemplo intolerancia al calor, palpitaciones, nerviosismo, dificultad para dar peso, ¿no? Importante. Igualmente se produce, como decíamos al principio, un aumento de la glándula tiroides por la celular, y la producción de hormonas tiroideas se incrementa en un 50% en relación con la paciente no embarazada. Esto ya lo dijimos en la parte final. Dentro de las representantes más importantes de la hipotiroidismo está la enfermedad tiroidal base 2, que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que es la causa más común de hipotiroidismo, 85%. Se observa una de cada 500 mujeres embarazadas. Aparece con mayor frecuencia en el primer trimestre y en el posparto, y puede agravarse si existen niveles elevados de gonadotropina coriónica o de trimestre. Entonces, nuevamente la gonadotropina coriónica es importante porque estimula en el primer trimestre las glándulas tiroides. ¿Qué es la diferencia de la tirotoxicosis gestacional? Que es parte de la enfermedad, ¿no? Pero básicamente está hablado con la hormona gonadotropina. La diferencia entre la enfermedad de Graves y la tirotoxicosis es que en esta hay los anticuerpos, los famosos TRAP, que son anticuerpos, ¿no?, que van a estimular las glándulas tiroides. En cambio, la tirotoxicosis gestacional no encontramos los TRAP, pero sí encontramos que tiene que ver que se origina por niveles elevados de gonadotropina y raramente por mutaciones del receptor de gonadotropina, que provocan una hipersensibilidad a la hormona gonadotropina. Esto se ve sobre todo en la mona, embarazo múltiple, ¿no?, en los cuales hay altos niveles de gonadotropina. Se da, como dice acá, entre semana 10 y 12 de gestación, ¿no? Se produce por un pico de secreción de gonadotropina bastante alto e incrementa los niveles séricos de tirosin T4, importantes. ¿Qué efectos puede producir el hipertiroidismo mal controlado a nivel de la madre, a nivel de la gestación y a nivel del feto? Entonces, a nivel de la madre, ¿qué puede producir? ¿No? Puede producir pérdida importante de peso, de masa muscular, irritación articular, sobre todo en los problemas de tormenta tiroidea, ¿de acuerdo con eso? Puede producir disfunción ventricular izquierda, paro cardíaco congestivo, palpitaciones, hipersudoración, nerviosismo, hay un hipermetabolismo. La gestación se puede ver afectada porque hay más frecuencia de abortos, de desprendimiento de placenta, parto prematuro y preeclampsia. La preeclampsia es un tanto de hipotiroidismo como hipertiroidismo, es una condición bastante grave. Y en las pacientes inadecuadamente tratadas, que puede provocar alteraciones en el feto, como malformaciones congénitas, crecimiento uterino retardado, bajo peso al nacer, taquicardia, voz, hiperpresía e incluso la muerte fetal. Entonces, a nivel materno, a nivel de la gestación, a nivel fetal, este hipertiroidismo mal controlado provoca serias complicaciones durante el embarazo. También hablamos igual que el hipotiroidismo, hay un hipertiroidismo subclínico, donde hay niveles ligeramente elevados de la hormona tiroidea, o sea, T4, y síntomas mínimos, ¿no? Esto son pacientes igual que el hipotiroidismo, solamente requieren observación, siempre y cuando la mamá y el resto estén bien, ¿no? Cuando hay cuadro clínico o exámenes de laboratorio que se sugieren que están dando pues, un hipotiroidismo más importante ya clínico, ya tenemos que tratarlo con
propício Brasil o el metimazol, que se usan para el vino francamente identificado, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es mantener los niveles alternos de la T4 libre del T3 en el rango normal, alto, con la dosis más baja posible del medicamento antitiroideo. Hablamos de propício Brasil y el metimazol. ¿Para qué? Para tratar de alcanzar esta meta en niveles hormonales de suelo libre, minimizará el riesgo de que el bebé desarrolle hipotiroidismo o obesidad. Entonces es importante, igual que el hipotiroidismo, el hipertiroidismo clínico no hay un aumento muy exagerado de la T4, entonces se recomienda la observación siempre y cuando sus niveles de laboratorio clínicos no nos obliguen a usar ese propício Brasil o el metimazol. Acá seremos breves sobre los antitiroideos específicos y ponemos al propício Brasil, entonces de 50 miligramos del metimazol. Actualmente el mirador más usado es el propício Brasil. El metimazol siempre se considera que podría pasar a nivel fetal y podría operación hepatotécnica. Hoy en día se ha comprobado que eso no es así, algunos protocolos usan el metimazol, al igual que el propício Brasil. El objetivo del tratamiento es mantener los niveles maternos de T4, sobre todo T4, libres en el rango normal alto con la dosis más baja posible, tanto del propício Brasil como del metimazol. Entonces, lo que sugiere el autor es la dosis mínima necesaria y para mantener al paciente eutiroideo. Esto, lógicamente, siguiendo los estudios de los laboratorios, a los niveles de T4 y T3, cada 4 o 3 semanas. En cuanto a la dosis de administración, el propício Brasil, 50 miligramos cada 8 o 12 horas, el metimazol 5 a 10 miligramos por día. O el carinazol, que es un derivado del metimazol, 5 a 15 miligramos por día. ¿Qué más se da el propício Brasil? En caso de hipotiroidismo severo, por ejemplo, que para una tormenta tiroidea, se aumenta la dosis, ¿no? Así miligramos el propício Brasil a 10-30 de metimazol. Es aconsejable la dosis de mantenimiento de 50 a 100 miligramos por día, ¿no? Y de ser posible, si el paciente está eutiroidea, tratar de suspender el tratamiento para el tercer trimestre. Otros tratamientos, el reveriorio ya no se usa, ¿no? Se usa en las pacientes que están embarazadas, los beta bloqueadores, cuando no solo se usa cuando hay una frecuencia cardíaca muy elevada, ¿no? Eso tiene que ser lógicamente con una consulta del cardiólogo. La cirugía, cuando hay necesidad, cuando hay tumores, ¿no? se puede realizar la tiroidectomía total, que se recomienda que se realice en el segundo trimestre, ¿no? Porque hay mayor protección de votos y se hace en el primer trimestre y parto prematuro en el tercer trimestre, ¿no? La tiroidectomía. El Lugol solamente dice que se debe usar cuando hay tormenta tiroidea. Ya no se usa, obviamente, ni el Lugol ni la Lugol, pero el Lugol en todo caso es una alternativa más cuando hay tormenta tiroidea. Solamente se usa por poco tiempo, bueno, eso sería todo en cuanto al diabetes, hipotiroidismo o hipotiroidismo. Algunas cosas ustedes recordarán, sobre todo la base de diabetes, se han mencionado básicamente el diagnóstico precoz oportuno. Hemos mencionado que toda patología endocrina, si es que no se trata, habitualmente trata de tratar serios trastornos a nivel de la madre y del feto, sobre todo la parte de la diabetes. Tenemos bastantes diabetes que se traen a equipa, es algo que está aumentando todos los días. Hiperhipotiroidismo también, entonces, como repetimos, es un tratamiento multidisciplinario, lo hacemos como siempre con el especialista que está, ¿no? Si tenemos alguna complicación que puede haber causado a nivel cardíaco, hormonal, etc. ¿Alguna pregunta? Listo, ya les he dado la experiencia.